Pues bienvenidos todos, Dios te bendiga y seguimos con esta serie de estudios, personajes de la Biblia, personajes que al leer sus historias, sus biografías en la Escritura nos enseñan todo lo que pues no debemos hacer muchas veces porque hicieron las cosas mal, pero también los aciertos que tuvieron para poder aprender de ellos. Y esta noche vamos a empezar con el estudio de la vida de Moisés, un personaje muy importante del Antiguo Testamento para el pueblo judío. Es alguien que pues simboliza toda la historia de redención del pueblo cuando salió de Egipto. A lo largo de muchos siglos ellos han seguido estudiando la vida de este personaje y es alguien que les enseña mucho acerca de su historia. Pero también a nosotros como cristianos nos enseña su vida, su ejemplo, su llamado, y eso es lo que vamos a estudiar. Moisés es un personaje importante del Antiguo Testamento y él nace en circunstancias muy adversas para el pueblo de Israel. Vemos cómo termina el libro de Josué, perdón, el libro de Génesis con la vida de José, cómo Dios pone en un lugar muy importante y relevante a José. Él tiene la oportunidad de llevar a su padre y a sus hermanos a Egipto a vivir ahí. Y pasan siglos, 4 siglos, 400 años que ellos están ahí en Egipto. Pero algo sucede y después de tantos siglos viviendo el pueblo de Israel con el favor de Egipto, pues van cambiando los reyes, van cambiando los faraones y entonces las circunstancias del pueblo de Israel cambian y de ser alguien que era un pueblo favorecido por los egipcios, con el paso del tiempo se hacen esclavos. Y vamos a Éxodo capítulo 1, verso 8, y aquí encontramos cómo se encuentra la situación del pueblo de Israel cuando las circunstancias donde nace Moisés. Dice así, Éxodo 1, capítulo 1, verso 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee con nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaban con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Entonces aquí tenemos la circunstancia. Egipto finalmente era un pueblo más poderoso, más fuerte. Israel se empieza a multiplicar. Era solamente una familia que llega, una familia numerosa cuando llega a Egipto. Después se hace un gran pueblo. No tiene como tal un liderazgo, no tiene la estructura de un reino, pero Dios lo está preparando para que así sea. Y los tiene ahí en Egipto. Entonces sucede que Egipto los hace esclavos y ellos viven en una situación muy difícil, muy dura. Cuando ven que se sigue multiplicando, entonces Faraón se preocupa y dice: pues hay que hacer algo para que este pueblo no crezca. Manda a llamar a las nodrizas, les dice que procuren que cuando naciera un varón, pues que lo matasen. Ellas no obedecen a lo que él dice, lo que le pide Faraón. Dios las bendice, pero entonces él hace algo, ¿verdad? Y él dice: bueno, pues como no me hacen caso, vamos a matar a todo primogénito, a todo hombre varón que nazca del pueblo de Israel. Y ahí en el verso 22 es cuando dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservarle la vida. Imagínate qué circunstancias tan adversas donde nace Moisés.
Pero no importa qué circunstancias tengamos, qué vivamos, Dios cuando tiene un plan con nosotros lo cumple. Y cuando Dios nos ha destinado a ser alguien, Él lo va a hacer bajo cualquier circunstancia. Moisés estaba destinado a ser alguien que iba a liberar al pueblo de Israel y lo logró a pesar de estas circunstancias. Él nace cuando Faraón ordena que todo varón fuera arrojado al río y dice que pues él nace bajo esas circunstancias. Quiero que vayamos ahí al verso 3 y dice así: pero no pudiendo ocultarles, dice que su mamá pues tuvieron al hijo, dice que era de buen aspecto. Ellos como padres pues buscan protegerlo durante varios meses, pero ya se torna difícil, pues un niño crece y ya no se le puede ocultar tan fácilmente. Entonces a Jocabet, que es la mamá de Moisés, se le ocurre una idea, y dice así, Éxodo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para que lo que le aconteciera. Y la hija de Faraón, descendiendo a la base del río, paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe al niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: llévate este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció ya lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y lo puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. ¿Cómo son las circunstancias que Dios, o sea, para Dios nada es difícil? Y ese es el ejemplo que tenemos. Yo creo que en nuestra vida cristiana hemos también tenido esos ejemplos cuando las cosas se ponen muy difíciles, que pareciera que no hay solución. Dios trae una solución y aún mucho mejor y más favorable de lo que nosotros hubiéramos pensado. Imagínate, Jocabet se le ocurre esta idea, dice: pues van a matar a mi hijo. Lo echa al río, dice, a ver qué pasa, pero pues ella con la fe en que Dios iba a hacer algo por ese pequeño. La hija de Faraón en ese momento lo ve, lo toma, y la hermanita pues abusada se pone y le dice: pues yo conozco una nodriza. Y Moisés puede ser creado los primeros años por su propia madre en su propio hogar, y todavía le pagan a la mamá por criar. O sea, no solamente no murió, sino cambiaron las circunstancias favorables, porque Dios tenía un propósito. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios tiene un propósito con nosotros. Dios nos ha llamado a hacer algo en esta tierra. Y no importa quién se oponga y las circunstancias que hubiera a nuestro alrededor, si Dios ha determinado hacer algo con nosotros, lo va a hacer. Y nos va a favorecer, y va a favorecer todas las circunstancias y las cosas para que nosotros podamos cumplir ese llamado. Imagínate qué sucede. Moisés tenía que tener ese amor hacia su pueblo para poder liberarlo, ¿verdad? No podía simplemente ser un ajeno que viniera a liberar al pueblo. Entonces, si solamente se lo deja ahí a la hija de Faraón y le dice: pues ahí está, lo hubieran hecho un egipcio, a un bebé lo hubieran hecho un egipcio, no hubiera tenido ninguna raíz hebrea, nada hubiera habido de su cultura en Moisés, pero Dios permite que su madre misma lo críe y le enseñe toda la cultura hebrea, para que no se olvidara del propósito que él tenía. Tenía que vivir en Egipto por ciertas circunstancias. Moisés ahí aprendió a ser un guerrero, ahí aprendió a vivir dentro de reyes, de cómo estructurar un reino. Te decía, Israel no tenía ninguna estructura como reino, simplemente pues, habían nacido, no había nada. Moisés es capacitado todos estos años de su juventud
en, en todas las cosas de los egipcios, que después le pudo ayudar para poder sacar a este pueblo y conformarlo y que fuera todo un reino. Pero también tenía que tener corazón hebreo y tenía que tener su cultura. Y Dios permite que los primeros años, que son esenciales para un niño, el amor, que toda la cultura se la transmitió a sus padres de su propio hogar. Y él tuvo amor por su pueblo. No era ajeno a las circunstancias. Dice más adelante que, vamos allá al verso 11, esto no pasó por casualidad, ¿verdad? Esta actitud de Moisés es porque él tuvo ese amor y esa pasión por el pueblo de Israel, porque se lo inculcaron sus padres. Ve lo que dice el verso 11. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, y viendo que no parecía nadie, mató al egipto y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés, cuando ve la circunstancia dura y difícil que está viviendo su pueblo, él tiene compasión. Si él solamente hubiera sido criado como un egipcio, pues le hubiera importado poca cosa. Pero todo se fue conformando para que Moisés cumpliera su propósito. El propósito de Dios con Moisés no era que fuera famoso e importante en Egipto. Es más, a lo mejor él pudo haber sido el siguiente faraón, pero no era el propósito de Dios. Dios quería que Moisés tuviera toda esta capacitación. ¿Para qué? Para beneficio del pueblo de Israel, porque Dios tenía un destino con él. Entonces, esa compasión y ese amor por su pueblo lo tenía porque se lo inculcaron su familia. Por eso cuando ve esta injusticia que le hacen a este hermano suyo, pues él se molesta y vemos ahí los valores, ¿no? No regaña al hebreo, no oculta al hebreo, no defiende al egipcio, sino al contrario, él mata al egipcio, defiende al hebreo porque sus principios eran esos, ¿verdad? Para mí es más importante el pueblo de Israel que el pueblo de Egipto, siendo que él era un príncipe en esa nación. Eso es algo como cuando dice la Escritura, ¿verdad? Que nosotros no somos de este mundo, sino pertenecemos a otro reino. Así le pasó a Moisés. Moisés no pertenecía, aunque estaba dentro de Egipto, sabía que él no estaba y ni pertenecía a Egipto, sino él pertenecía al pueblo de Israel. Así nosotros en este mundo no tenemos que arraigarnos y aferrarnos al mundo, porque no somos del mundo, nosotros pertenecemos al reino de los cielos, y el valor que debemos tener es que las cosas del reino de los cielos deben ser más importantes que las cosas del mundo. Es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Pues Moisés tenía bien sus valores, ve que es descubierto, huye, imagínate, huye por esa circunstancia, deja su vida cómoda en Egipto, de ser el príncipe, de ser el consentido, de tener poder, de tener autoridad, de tener riqueza, pues se tiene que ir perseguido por la justicia, porque había matado a uno de los egipcios, y dice la Escritura que Faraón procuraba matarle, y él tiene que huir. Y pues ¿dónde se va? Pues se va al desierto, ¿verdad? Se va a donde no había gran civilización, se va al campo, se va a cuidar ovejas, deja toda esa vida de ciudad de Egipto, que era de las más importantes de ese tiempo, y se va pues al campo. Y se va a trabajar, ni siquiera para él mismo, sino para su suegro. Y ahí, todo ese tiempo que está Moisés en Egipto, ahí con las ovejas, con su suegro, siendo siervo. O sea, pasa de ser líder a ser siervo, a ser un servidor. Tenía que aprenderlo. Moisés no podía simplemente tener la actitud de un jefe, de un líder. Tenía que también aprender la actitud de aquel que obedece órdenes, porque él estaba a punto de ser llamado por Dios para un servicio.
donde él ya no iba a ser tampoco la autoridad, sino él iba a tener y recibir órdenes de parte de Dios. Y mientras estuvo con su suegro, cuidando las ovejas, pues ¿qué recibía del suegro? Pues órdenes. No estaba acostumbrado, antes era el príncipe, y de ahí lo bajan a ser un siervo para aprender a ser un servidor. Y es ahí cuando ya después de muchos años está en el desierto aprendiendo órdenes, que Dios le llama. Y Dios le hace un llamado, le enfrenta, le habla para llamarlo a ese ministerio tan importante que era liberar al pueblo de Israel. Y vamos a Éxodo capítulo 3, verso 4. Y aquí nos habla de ese llamado que tiene Moisés. ¿Cómo lo llama Dios a este personaje? Te digo, qué contrastante, ¿va? Qué vida de Moisés, de ser un príncipe a ser perseguido por la justicia y después a ser un siervo, un simple cuidador de ovejas que estaba que ni eran suyas, no eran sus ovejas, eran las ovejas de su suegro y tenía que rendir cuentas. Pues a ese hombre, cuando estaba bajo esa circunstancia, dice Dios, ya está listo, lo voy a llamar porque me es útil. Ya tiene todo el aprendizaje de liderazgo para hacer un reino, para dirigir a una nación, pero también ya tiene todas las cualidades de un siervo, un esclavo que sabe someterse a una autoridad. Y entonces, estando ahí cuidando las ovejas, dice que pues ve algo sorprendente. Después de tantos años acostumbrado al desierto, pues él veía como muchas zarzas secas pues con el sol se podían quemar y deshacerse, y muchas veces lo vio. Y de repente ve una zarza que se quema y pasa una hora y sigue ahí la zarza, solamente sale fuego y no se deshace y no se deshace y no se deshace. Y dice, pues eso está raro, voy a ver qué pasa. Y dice verso 4 del capítulo 3, viendo Jehová que él iba a ver, lo llama Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y fíjate, el llamado que Dios le da a Moisés lo hace desde un lugar santo. Uno puede decir, bueno, pues era la tierra, era simplemente un monte. Pero Dios escogió, y después vemos cómo ese monte a lo largo de la historia del pueblo de Israel fue un lugar muy especial y muy santo donde Dios se manifestaba. Y esa era la manera en que Dios lo llama, lo acerca al reino de los cielos, a lo que hizo el Señor Jesús con nosotros, lo acerca a la parte santa, a la grandeza de Dios. Dice que pues fíjate qué impresionante fue todo esto, que Moisés tiene miedo de mirar a Dios en esa zarza, o mirar en esa zarza, oye la voz y le dice que todo es, que donde está es santo. Y le recuerda, ¿quién soy? Pues soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés sabía la historia, sus padres se la habían contado, sabía todo lo que había pasado, lo que leímos en Génesis, todo eso ya lo sabía Moisés. Y entonces dice, bueno, pues es ese Dios que hizo todas las cosas, todas estas maravillas con José, con todos los personajes anteriores. Y Dios se da a conocer a Moisés, le revela quién es él. Y le da un llamado, le dice, mira, soy Dios, soy el que he estado con tus padres, toda la historia, todo eso que he dicho, todas esas promesas que he dado, las voy a cumplir. Y para cumplirlas necesito que tú hagas algo para mí. Le da una tarea que cumplir, le da un trabajo. Nosotros estamos en esta tierra con un trabajo de parte de Dios. ¿A qué veniste a esta tierra? A hacer algo para Dios. No sé qué vas a hacer. No sé cuál es la parte que te toca, es la que tienes que descubrir, pero si tú te acercas a Dios, vas a poder descubrir esa historia, esa parte que te toca en esta vida, que te toca hacer. Y Dios le dice a Moisés, mira, quiero específicamente que hagas esto. Y así es Dios.
No es simplemente de que, estoy llamado por Dios y bueno, estás llamado por Dios para hacer ¿qué? ¿Qué vas a cumplir en esta tierra? Porque si tú no tienes un objetivo, una tarea que cumplir, pues no vas a hacer nada, ¿verdad? Si tu mamá te dice, mira, te encargo que hagas eso, y el hijo se queda, ¿y qué es eso? Pues eso, y tú hazlo ya. ¿Qué va a hacer el hijo? Bueno, lavo los trastes, plancho, lavo la ropa, trapeo, limpio mi cuarto. O sea, ¿qué es eso? Pues es algo específico. Tristemente muchos cristianos dicen, pues yo sirvo a Dios y ¿qué haces? Pues no sé, pero le sirvo. ¿Y qué haces? Pues lo que puedo. ¿Pero qué? O sea, ¿hacia dónde diriges tu ministerio? Hay dirección específica para nuestras vidas, así como le dice Dios a Moisés, no lo llama para que, pues sírveme, ¿cómo? Pues tú sírveme, ya lo que quieras. No, le dice una tarea específica y ve lo que dice el verso 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Específico, mira, tú vas a ir a Egipto y vas a sacar de ahí al pueblo de Israel. Específico. Y que era algo pues, muy difícil. Y se lo está diciendo a Moisés. Moisés sabía que era Egipto. Moisés sabía el poder de Egipto. Moisés sabía la circunstancia que tenía su pueblo, que era un pueblo esclavo, que no tenía armas, no tenía capacidad para nada, no sabían hacer muchas cosas de guerra o nada, simplemente estaban acostumbrados a hacer adobes. Y entonces por eso, pues eso le causa un conflicto a Moisés, ¿no? Dice, pues esta tarea está muy difícil, ¿no? ¿Quién va a poder sacar a ese pueblo de Egipto? Pero le da la tarea específica. Por eso Moisés en el verso 11 responde. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dice, pues, ¿qué hago? O sea, ¿quién soy yo para enfrentarme al rey, al más importante de todos los reyes del mundo, al que es poderoso, que es grande, que tiene un gran ejército? Yo vengo de ahí, yo sé lo que tienen, yo sé cómo lo hacen, yo sé su salvajismo, sé quién es el pueblo de Israel, todas sus circunstancias. Es más, yo soy perseguido, si me regreso allá hasta me matan, porque estoy siendo perseguido por haber matado a un egipcio. Dice, pues no, o sea, sus circunstancias, como lo veía Moisés, dice, es imposible. Por eso es sorprendente que después del temor que tiene de ver a Dios, de ver esta zarza ardiendo, todavía en esas circunstancias poderosas que él ve de parte de Dios, sobrenaturales ante sus ojos, su mente humana es más fuerte que lo que él está viendo de ese poder para altercar con Dios y responderle, decirle, no, yo no soy capaz. Solamente que él mismo, a este Dios que ya se presentó, ya les hizo señales, todo, le dice, va a hacer esto, y dice, no. O sea, Dios, tú estás mal, yo no puedo. Es imposible por las circunstancias humanas. Y a veces nos pasa así a nosotros. Es que voy a hacer algo para eso. No, yo soy muy malo. No sirvo para eso. Es que como que yo siento hacer tal cosa, pero no, necesito mucho dinero y no lo tengo. Necesito mucha capacidad y no lo tengo. O sea, Dios no necesita muchas cosas. Y más, ya lo tenía. Más bien no se daba cuenta Moisés que él ya estaba así. Él tenía la capacidad para hacerlo porque ya había estado cuidado, o sea, librado de una muerte de todos los niños, llevado a su familia a ser entrenado, protegido por Egipto todo este tiempo, entrenado por Egipto. Él tenía las características necesarias humanas para poder llevar a cabo esa tarea que él no lo sabía. Y todo lo demás, pues Dios iba a hacerlo, ¿verdad? ¿Qué le dice Dios? Verso 12 dice, y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. O sea, le dice, mira, de todo modo no vas solo, estás capacitado ya tu vida,
Todas tus experiencias, Moisés no lo había visto así, pero todas tus experiencias, todo lo que viviste en Egipto, todo eso que te entrenaron, todo ese conocimiento que has tenido, eso te va a servir. Y no solamente eso, sino yo estaré contigo. Y cosas sobrenaturales voy a hacer y poderosas para poder sacar a mi pueblo. O sea, era la combinación de dos cosas. El poder de Dios, pero de un hombre que tuviera ciertas capacidades, o mujer, ¿verdad? O un ser humano que tuviera capacidades para llevar a cabo las instrucciones que Dios le diera. O sea, no es solamente que Dios haga las cosas, Dios necesita también que yo tenga ciertas capacidades, ciertas cosas, para que entonces Él pueda usarme. Entonces era la combinación de todas las características que tenía Moisés, todo lo que había sido entrenado junto con el poder y la gracia que Dios le iba a dar. Esas eran las dos cosas. Entonces, no te preocupes, yo estaré contigo y te va a ir bien. Entonces, es lo que a veces no vemos. Esa vivencia de niño, todas las circunstancias que nos pasaron, esas cosas amargas, entre comillas, que a veces nos pasaron, han sido enseñanzas para nosotros, para el llamado que Dios tiene para ti. Para que tú tengas el sentimiento, el carácter, para que tengas la capacidad, la misma carrera, las cosas que has estudiado, las cosas que pudiste aprender, todo eso, Dios lo ha preparado para que tú puedas cumplir el llamado. O sea, si Dios te dice que vas a hacer tal cosa, no seas como Moisés, decir, no, Señor, no puedo. Porque te lo está diciendo Dios, y si Dios dice que puedes, pues puedes, porque Él ya sabe. Y esas cosas que tú tienes físicas y humanas, conocimiento humano, físico, experiencias, van a ser útiles junto con toda la grandeza y el poder de Dios. Finalmente, Moisés pues se justifica, sigue insistiendo que él no puede, dice, no, yo no, soy esto. Y vamos a Éxodo capítulo 4, verso 10. Y otra vez discute con el Señor de que él no puede. Y le dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay, o sea, ya le dolió, ¿verdad? Ya es una expresión de dolor de que no puedo, pues, de veras. No me llames porque yo no puedo hacer esto. Ya vi las circunstancias, ya vi todo lo que tengo que enfrentar, no puedo. Y esa expresión de, ay, Señor. Dice, nunca he sido ya, dice, le buscó y le rebuscó, dice, bueno, dice, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Aquí se ha especulado si era tartamudo o simplemente no tenía esa habilidad para hablar. Lo que pasa es que Moisés le buscaba, ¿verdad? Ya le dije una a Dios, dice que no, ya le dije otra. Dice, mira, ni sé hablar, pues. Ya como diciendo, ya no me llames, ya no sé, no puedo. Y entonces Dios dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. O sea, y sí es cierto, dice, mira, si tú ves tus capacidades humanas y físicas, dirás, pues no soy capaz. Y dice Dios, pero pues, ¿quién da la capacidad al hombre? ¿Quién hace capaz al hombre? Soy yo. Yo puedo hacer lo que sea contigo, con tus circunstancias, con tu vida, con tu economía, con tu conocimiento. O sea, yo soy el que da la habilidad. Por eso, cualquier llamado que Dios haga a alguien no puede decir, es que no tiene las características. Si Dios te llamó es porque Él sabe que puedes. Y si te falta algo, Dios te lo va a dar. Y si no eres hábil en algo, pues lo vas a hacer. Por eso dice Dios, pues yo soy el que hace la boca. ¿Cómo crees que no me estoy equivocando contigo para decirte que vayas y liberes al pueblo? Y vean lo que dice. Y le sigue buscando ya otra vez su expresión de ay. Moisés le dice, y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio de aquel que debes enviar. O sea, le dice a Dios, pues estás mal. No soy yo, mejor pues busca a alguien más. ¿Se imaginan qué
qué duro fue para Moisés aceptar el ministerio, porque él conocía de fondo lo que iba a enfrentar. Y es algo que sabemos, ¿verdad? Dios, por algo cuando nos llama, sabemos las circunstancias que vamos a enfrentar por la vivencia que hemos tenido. Y dice que Dios ya se enoja con Moisés. Y entonces hace una intervención, hace un cambio, digamos, pudiera ser. Dice verso 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, al verte se alegrará en su corazón, tú hablarás a él y podrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales, y pasa todo lo de las señales. Entonces ya tanta insistencia, dice, mira, está bien, pones pretexto, bueno, ya, te voy a poner esto. No vas a hablar tú porque es que eres muy torpe, tu hermano es muy bueno para hablar, pues que él sea quien hable. Te voy a quitar, fíjense cómo es Dios, ¿verdad? Tan bueno, en el sentido que sí está enojado, pero pues le hace un favor porque dice, bueno, tu problema es hablar, pues te voy a poner a alguien que hable. Para que no te pongas nervioso cada vez que hables con Faraón. Pues él sabía quién era Faraón. Dice, bueno, te voy a poner a tu hermano que eres bueno para hablar. Y ante todo esto, finalmente, y ese es el deseo de Dios, que nosotros aceptemos nuestro llamado. Y Dios va a hacer muchas cosas contigo para que tú aceptes tu llamado. Y va a estar detrás de ti, va a hacer cosas, circunstancias en tu vida para que tú cumplas ese llamado. Otro ejemplo que tenemos es Jonás, cuando Jonás no quiere hacer las cosas. Dios hace muchas cosas para que Jonás pueda también servir. Porque nuestro ministerio beneficia a mucha gente. O sea, imagínense, si Moisés no lo hace, quién sabe qué hubiera pasado, quién más podría haber sacado al pueblo de Egipto. Hubieran pasado más años, no sabemos. O sea, Dios sabe a quién le ha dado la gracia y el favor. Por eso te está siguiendo, para que tú puedas llevar a cabo esa tarea que Dios te dio y no seamos rebeldes. Qué bueno que finalmente, bueno, Dios hizo todo, ¿verdad? Y le puso las cosas todas fáciles para que Moisés finalmente aceptara ese llamado. Y su ministerio entonces, finalmente, y es así, ¿verdad? Nuestro ministerio requiere apoyo, él finalmente recibe el apoyo de Aarón. Y vamos al verso 27, y dice, Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. También le confirma a Aarón el llamado, Dios le habla a Aarón para que lo que le va a decir Moisés pues lo acepte. También pues, no era algo fácil ser el intérprete de Moisés, pero pues como que Aarón no se puso tan rejego como Moisés. Bueno, tal vez porque le tocaba tal vez más fácil, ¿no? Simplemente él iba a hablar y el que iba a hacer todo era Moisés. Pero lo acepta finalmente, dice, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y entonces dijeron, pues este ministerio no es solo, es de todo el pueblo. Llamó a los, o sea, no llamó a todo el pueblo, sino llamó a los líderes. Y si algo tenemos que hacer, porque Dios quiere que el pueblo de Israel salga. Y verso 30, Dios le respalda a Moisés. O sea, y es eso, ¿no? Dios cuando te llama te respalda, no te deja solo. O sea, tenía que convencer al pueblo de Israel a salir de Egipto, que vaya que le costó trabajo, ahí después lo estaremos viendo. Pero vaya que le costó trabajo a Moisés ese pueblo. Tristemente, como Dios lo llama, era un pueblo de dura cerviz. Y Moisés, aparte de todas las circunstancias difíciles que iba a tener por enfrentar al rey de Egipto y todo esto, pues le tocó un pueblo rebelde y contumaz, un pueblo de dura cerviz. Y Dios lo respalda con señales. Vamos al verso 30 y dice, y habló Aarón acerca de todas las cosas
que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. O sea, así de momento dijeron, qué bueno, Dios nos va a librar, qué bueno es Dios, ahí están las señales, pero con todo y señales y con todas las cosas sobrenaturales que el pueblo de Israel vio, fue un pueblo muy rebelde y muy duro. Y Moisés pues lo aguantó. Por eso Dios tenía que llamar a Moisés, porque era el único, yo creo, que podía aguantar ese pueblo rebelde y contumaz. Esta es la primera parte. La vida de Moisés es muy, muy interesante, muy larga, por eso quiero que lo hagamos en dos partes. Después de esto veremos ya la salida de Egipto, la dirección de Moisés sobre el pueblo de Israel en el desierto y cómo entra finalmente y cede la batuta a Josué para que el pueblo de Israel entre. Eso ya lo veremos la próxima semana. Pero qué interesante esta vida, ¿verdad? Y nosotros podemos asemejarnos a Moisés. No en las cosas malas, no seamos tan rebeldes, ya tenemos ese ejemplo. O sea, ahí está Moisés, todo lo que le dice y se excusa, pero vemos el respaldo que Dios le dio a Moisés. Y Dios estuvo con él todo el tiempo. Entonces, si vemos que así sucede, cuando Dios te llame, no seas como Moisés y di, sí, Señor, lo que quieras. Ya vi que lo hiciste con Moisés y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de que tú eres fiel y verdadero y no importa las capacidades, no importa todo esto. Si tú dices que quieres que haga tal cosa, lo voy a hacer. Porque tú eres Dios y tú no te equivocas. Y si tú crees que soy capaz, seré capaz. Y si me faltan capacidades, tú me las vas a dar. No seamos rebeldes al llamado. Y también te quiero dejar en tu corazón que te preguntes. Y ojalá tengas esa respuesta. Y si no la tienes, pues la busques. ¿Qué te llamó Dios a hacer? Específicamente. No me digas, es que yo sirvo a Dios. No. ¿Qué te llamó Dios a hacer? Específicamente, ¿qué viniste a hacer a la tierra para Dios? Si la tienes la respuesta, pues sigue y enfócate a hacerlo y cumplirlo. Si no sabes, mejor pregúntale a Dios, Señor, específicamente, ¿qué quieres que yo haga por ti en esta tierra?